Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Orlando Chávez, mi compañero Miguel Marín. Somos instructores del gimnasio Kinesis Gym y el día de hoy te vamos a tener un segundo entrenamiento para personas con sobrepeso y obesidad. ¿Listos? Comenzamos. Muy bien, antes de comenzar nuestro video, los tipos de ejercicios que vamos a hacer a continuación, puedes consultar con tu doctor para que vea qué tipos de ejercicios te vamos a ofrecer para que tú los hagas con mayor seguridad. En determinado caso que no tengas ahí una aprobación del doctor, como quiera, estamos preparados para empatizar con la gente que tenga este tipo de padecimiento. En este caso, vamos a utilizar una silla, una toalla y vamos a utilizar solamente nuestro propio cuerpo y si tienen en su casa una liga. Vamos a comenzar con las piernas, que es el músculo que demanda más energía en nuestro cuerpo. Recordemos que las personas con este padecimiento tenemos que trabajar todo el cuerpo para que poco a poco metabolicen más la grasa y tengan un mejor desempeño energético en todo su cuerpo y que no solamente sea en una parte. La pierna, como es un músculo muy pesado, vamos a empezar con eso para empezar a calentarnos. Vamos a hacer primero un jogging. Una persona va a estar sentada, en este caso lo voy a hacer yo, y Orlando va a ser la persona que va a estar de pie. Vamos a calentar nuestras articulaciones y nuestras piernas. Vamos a empezarnos a mover aquí durante un minuto. Recordemos tener también el espacio amplio, ventilación, que ya hayan estado desayunados o que tengan algún alimento antes de entrenar para que no se sientan mal o se vayan a marear. A su limitante nada más, si la persona batalla para subir la rodilla, la sube solamente hasta donde pueda para evitar un dolor. Y las personas que no se pueden levantar y que batallan por sus rodillas, no pasa nada. Podemos hacer el ejercicio aquí en la silla. Solamente mueven poquito a poquito. Ojo, yo he visto personas que utilizan una venda en una rodilla que más les duele. Como recomendación, para las personas que tienen un malestar en la rodilla, traten de ponerse en ambas piernas las vendas para que tengan mejor refuerzo y que no le manden solamente la carga a la lesionada. Aquí durante un minuto vamos a estar así. ¿Ok? Durante un minuto es para calentar las piernas. Vamos a mover los brazos hacia arriba para activar todo nuestro tronco superior hacia arriba. Aquí así, durante un minuto. Inhalando y exhalando el aire para que tengan la respiración controlada, que es muy importante. Ventilación bien. Una música que quieran, aquí así. Solamente para despejarse. Pueden variarlo, una mano, otra mano, una mano, otra mano, durante un minuto. ¿Ok? 2 minutos aquí. Vamos a mover los músculos pectorales. En determinado caso, que es solamente para estimular el área pectoral, solamente aquí sentados, vamos a cerrar aquí así, durante un minuto para activarnos. Aquí así. Es todo lo que puedan cerrarlo, si lo cierran hasta poquito está bien ahí y traten de abrirlo no solamente hasta donde le limite el hombro. Movimiento aquí así. ¿Okay? Okay. Vamos a calentar un poquito lo que es los hombros. Vamos a movernos hacia adelante y hacia atrás durante un minuto. Igual, controlado, despacio, hasta donde puedan ustedes sentir el movimiento. Pueden extender los brazos y sienten más comodidad así. Lento para que no se vayan a lastimar. El otro lado también. ¿Ok? Bien. Esto lo vamos a repetir aproximadamente unas 3 veces más para que ya se sientan listos. Y si con un calentamiento tuvieron, perfecto, para comenzar con la rutina. Ahora sí, vamos a empezar con las piernas. Para empezar a activarnos. En este caso, la persona que esté de pie va a ser necesario estar sentado porque vamos a hacer un movimiento como si fuera de bicicleta. Y así. Orlando lo va a hacer como una persona que tiene la facilidad para mover las piernas y lo va a hacer como si estuviera pedaleando. Así, en esta velocidad está bien, durante un minuto. Ya empezamos aquí la rutina. Ya acabamos el calentamiento, esto es lo que sigue. Yo soy una persona que no puedo mantener la estabilidad de mantener las rodillas levantadas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una pierna, otra pierna. Una pierna, otra pierna. Durante un minuto. Él tiene mejor motricidad que yo.
Así está bien. Yo batallo para levantar las rodillas. Ahí está bien. Atacando las piernas porque es un músculo muy pesado y también demanda mucha energía y por ende puede utilizar mejor su rendimiento físico durante un minuto. Se dan un masaje, si empiezan a sentir alguna molestia, es normal que los músculos de la pierna se empiecen a congestionar. Es parte del sistema musculoesquelético. Y otra vez regresamos para terminar el minuto. Aquí mismo, ahora sí Orlando se va a parar para hacer un jogging, pero en este caso vamos a hacer un movimiento de 10 pasos aquí así, corre distancia, 10 pasos y regresa. Él empieza primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se lanza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y se va para atrás con cuidado. Durante un minuto lo va a hacer a continuación. Él es una persona que puede tener esa elasticidad en sus piernas y no tiene ningún problema en la rodilla. Yo lo voy a hacer, si no puedo hacer ese movimiento que hace Orlando en la silla, voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajo y otra vez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo lo estoy haciendo igual que él, pero sentado para prevención, durante un minuto. ¿Ok? Bien. ¿Ok? 7, 8, corremos. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si batallamos para dar la espalda, simplemente nos volteamos para caminar. Vamos a atacar otro tipo de ejercicio para las piernas. En este caso nos vamos a tener que sentar otra vez. Y ahora vamos a patalear hacia el frente para extender los cuádriceps un poquitito aquí así, por pierna. Durante un minuto por cada pierna. O si pueden menos, 30 segundos por pierna para que se complete el minuto. Aquí así, relajan, sacan el aire, inhalan, exhalan. Si batallan para mantener la rodilla, se pueden asistir con la mano para que les ayude a meter la fuerza en la pierna por la cantidad de masa que pueden tener, así como lo estamos haciendo. La idea es como si fuera una patada, como si quisiéramos patear algo y como quiera se va a sentir la sensación en la pierna, que es un músculo que tenemos aquí y entre más lo trabajamos, la rodilla se va a ver menos comprometida al momento de movernos y ya no les van a doler las rodillas. Aquí así, durante un minuto. Incluso yo sentado estoy sintiendo ya como bochorno, estoy sintiendo la actividad porque las piernas demandan mucha energía. Vamos a hacer en este caso, vamos a hacer un poquitito de pecho con la toalla. En este caso, si las personas, vamos a hacer 3 variantes. Vamos a hacerlo. La toalla la vamos a extender completamente, así como lo está haciendo él. Está tensada. Ustedes la van a tratar de partir y la van a regresar hacia ustedes. Para las personas que tienen el pecho, que sienten que está un poco flácido, este tipo de ejercicios va a hacer que se pueda tener más resistencia y el pecho se va a tener más, va a estar un poquito más firme. Así como está. Él está parado, él no tiene problemas para estar sentado, para estar de pie, lo puede hacer de pie así como está. Durante un minuto. Soy una persona que tengo una liga ahí en la casa, voy a hacer lo mismo que está haciendo él. Si se fijan, él está haciendo un movimiento así, yo lo voy a asistir igual. Solamente que él está extendiendo la toalla, porque él tiene que hacerlo para que la congestión llegue al pecho. Yo no tengo congestión, yo simplemente lo voy a mover durante un minuto. Todo completo hasta el frente y todo lo que puedan hacia atrás. Y si tienes liga y no puedes estar de pie, utilizas la variante de la silla, nada más acomodas atrás la posición en la que puedas y aquí así lo vas a ejecutar hacia adelante. Este ejercicio es para fortalecer el músculo pectoral, para que el pecho esté más firme y que no sienta nada. Y si eres una persona que no tienes nada, solamente tienes una toalla, lo mismo, la extiendo completa, solamente tienes una toalla totalmente extendida
tratando de romperla y la traigo hacia atrás. Igual así durante 1 minuto, sacando el aire. Si se fijan, está tocando la toalla porque la tengo tensa, porque mucha gente puede pensar que solamente la estoy teniendo aquí y nomás la estoy paseando. ¿Sí, ya tócala? Fijan, ¿y qué pasa si la extiendo y hago eso? Pues ya no se va a mover tanto durante 1 minuto, ¿ok? Vamos a fortalecer los hombros. Soy una persona también que no lo puede hacer. En este caso vamos a utilizar una liga, si es que tienen en sus casas, y la vamos a poner abajito de, de las pompas, aquí así, aquí así, ¿sí? Si no tenemos liga, podemos utilizar la toalla otra vez la mantenemos extendida, tratando de romperla para hacer el movimiento en los hombros y se va a estimular. Tengo problemas o no tengo toalla, con la liga está perfecto. Igual, durante 1 minuto del entrenamiento, aquí así. Estamos atacando todos los músculos del cuerpo para que su mente empiece a pensar de que va a ser así durante su rutina, para que poco a poco todo el cuerpo agarre motricidad y agarre en condición. Vamos a atacar un poquito la espalda. Y mi espalda me lastima por el peso que tengo y que conllevo, y para estar parado puedo utilizar esta variante. Me voy a recargar en el asiento para que así mi espalda quede completamente libre de tensión, y yo simplemente la voy a jalar de esta manera. Orlando igual es la persona que puede estar de pie pero no tiene liga. Va a extender la toalla completamente y la va a estirar hacia él. La diferencia de los agarres, la va a agarrar así, la mano acostada. Se llama un agarre supino durante 1 minuto. A diferencia del de pecho, la toalla la tiene un poquito más abajo. Él la tenía ahorita arriba, ahorita la tiene abajo, para que ataque el músculo de la dorsal de la espalda. Pecho. Ese es pecho, y lo que estamos haciendo ahorita es espalda, que también va a influir en esto de aquí, para que ustedes tengan soporte del peso y que no les cale la espalda. Por eso estamos fortaleciendo cada músculo que tenemos en una rutina. Durante 1 minuto, y yo tengo una liga, aquí extiendo todo lo que pueda y relajo todo hacia atrás y hacia adelante. Durante 1 minuto. Ya solamente nos falta un poquito de bíceps y tríceps y algo de coordinación. Vamos a hacerla con la toalla igual. Las personas que tengan ahí, que no tengan una liga, vamos a extenderla hacia los lados y la vamos a hacer como si fuera una barra. Igual yo soy una persona que no puedo estar de pie. Vuelvo a hacer el movimiento que está haciendo él, pero asistido aquí así. Yo estoy extendiendo hacia arriba, él también. Durante 1 minuto. Y él también igual tiene la toalla completamente extendida y la tensión llega al brazo. Para quitar la flacidez de los brazos, estos son recomendables para que poco a poco se reafirmen los músculos durante 1 minuto. ¿Sí? O eres una persona que puedes pararte, pues bien puedes meterle intensidad con la liga. Ahí tenemos en el canal un video de tipos de amarre de liga y cómo se puede utilizar, pero como quiera aquí Orlando hizo esto para tener más tensión al momento de subir. Durante 1 minuto. Yo soy una persona que no tengo liga y que no me puedo parar. No pasa nada. Mantengo la toalla extendida y la levanto hacia arriba lento durante 1 minuto. Como mi tensión es un poquito más ruda, más fuerte, me pesa al momento de hacer esto. Cada persona se va a dar cuenta cuando esté haciendo esto y va a entender lo que le estoy diciendo. Durante 1 minuto. Aquí así. Y para finalizar nuestros músculos, vamos a hacer algo de tríceps. Con la liga y con la toalla. A diferencia del de hombro, que era aquí por enfrente, el tríceps se va a hacer por atrás de la nuca y vamos a extender completamente hacia los lados. Orlando lo hace con la liga. Si se fijan, pone la liga en el talón para mantener seguridad y trata de levantar el brazo por detrás de él durante 1 minuto por cada brazo, o si prefieren 30 segundos por cada uno. Y yo en este caso no me puedo parar, lo voy a hacer en la silla
y por atrás de la nuca trato de extender la toalla por atrás y se siente una tensión en mis tríceps que viene siendo el área del patch, el área que se mueve mucho cuando está en reposo, y también se va a reafirmar durante 1 minuto. ¿Ok? Con esto terminamos nuestros ejercicios para el cuerpo. Ya solamente para como un tipo de cardio vamos a hacer esto. Es recomendable que después de hacer una actividad de ejercicios de este tipo, lo asistamos con una actividad de cardio. En este caso vamos a hacer unos movimientos completamente del cuerpo. Vamos a hacer una coordinación de pierna igual. Es aquí así. Exactamente así. Sí, pierna contraria, brazo contrario, así como lo está haciendo él. Aquí ya como ya están más sueltos y ya están más calientitos, lo pueden hacer más rápido. Esto aproximadamente durante 2 minutos, así como está haciéndolo él. Y yo, pues no me puedo parar, puedo hacer lo mismo. Aquí así, aquí así, aquí así, aquí así. No puedo extender tanto, solamente hasta donde me limite el movimiento. No pasa nada, solamente hay que movernos durante 2 minutos. Aquí así. Y poco a poco van a sentir cómo está caliente su cuerpo. Ya es normal. Al día siguiente puede amanecer dolorido, pero también es normal. Las fibras trabajaron, musculares, y poco a poco se reafirman durante 2 minutos. Así. Ok. Durante 2 minutos. Tal vez se estén preguntando que por qué falta lo del abdomen. Bueno, para hacer el abdomen con este tipo de ejercicios, automáticamente al estimular todos los músculos, el abdomen empieza a demandar energía. Al momento de inhalar y exhalar, el abdomen se estimula. Gradualmente ustedes van a bajar de talla y ya posteriormente vamos a poder decirles cómo hagan abdomen. Por lo pronto hay que activar todo el cuerpo. Esta rutina la vamos a hacer aproximadamente, duró como unos 15 minutos. Si ustedes con una vuelta tienen, es más que perfecto, y ustedes pueden alternar 1 o 2 vueltas con el mismo tiempo que acabamos de decirles. Con este video van a ser 2 videos sobre sobrepeso y obesidad. Ustedes pueden alternar un día uno, un día otro, un día uno, un día otro. O sea, los ejercicios son todos los días. No quiere decir que cada que subamos un video vas a hacer el ejercicio, sino que tú puedes ver el video y entrenarlo. Y al siguiente día ves el otro video. Y así te vas intercalando los videos hasta que subamos otro video y ya también lo vas metiendo dentro de tus rutinas. Vete acostumbrando a alimentarte bien, a hacer el ejercicio diario, y vas a ver que poco a poco, a medida que nosotros subamos videos y que sean videos con un grado de complejidad mayor, los vas a poder hacer. Y si ya dominan los ejercicios que estamos haciendo en los videos, simplemente cuando decimos que en 1 minuto hagamos repeticiones, dominen el récord. Si sacaron 15, saquen 20. Sacaron 20, sacan 25. Y poco a poco así se van a adaptar para seguir acorde a los videos que vamos a subir. Recuerden que vamos a hacer un video acerca de preguntas sobre el mundo fitness, sobre lo que hacemos nosotros. Nos pueden hablar sobre alimentación, sobre suplementos, sobre ejercicios que quieran ver, sobre cualquier tema del mundo fitness. Ustedes nos lo escriben ahí en los comentarios y nosotros en un video posteriormente los vamos a estar respondiendo. Ok, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, compartir, denle like y nos vemos a la próxima. Y recuerda que en Kinesis Gym somos tu mejor opción.